Vamos a comenzar dividiendo el credo como en 12 partes para poder explicarlo. El credo que voy a explicar es el más corto, que es el conocido como credo de los apóstoles, pero en realidad este y el más largo, que es el credo niceno-constantinopolitano, contienen en realidad las mismas cosas, solo que el de los apóstoles es un poco más corto y el niceno-constantinopolitano es un poco más largo. Ambos credos hay que aprendérnoslos uno a la vez, y sí es importante que los vayan estudiando. La primera parte, los dos credos vienen en su libro de actividades. Este de los apóstoles viene en la página 159. La primera parte que estudiaremos es la frase que dice: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Entonces partamos de ahí. ¿Qué significa creer en un Dios todopoderoso? Es que se refiere a que Dios pueda hacer todo cuanto quiera. Entonces Dios es perfecto y Él creó el cielo y de la tierra. Creador significa que antes de Él, nosotros sabemos que antes de Dios nada existía. Dios existió y entonces Dios creó. Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella. Entonces, parte de lo que hay en la tierra somos nosotros, que somos su creación. Dios, como es todopoderoso, sacó este cielo y esta tierra de la nada. La segunda parte dice: creo en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor. Entonces, aquí se hace mención de la segunda persona que conforma la Santísima Trinidad, que es Jesús. Jesús nació en Belén, sabemos que nació en un establo siendo pobre y nació en esa pobreza para enseñarnos a nosotros a vivir de una forma desapegada y con un estilo de vida que no se aferra a las cosas materiales, que no le da importancia a esas cosas materiales. Entonces, así nos enseña a no poner nuestra felicidad en la riqueza, los honores y placeres de este mundo. La tercera frase dice que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Bueno, Jesús vino a la tierra asumiendo nuestra naturaleza de hombres. Él es Dios y era Dios antes de que nosotros existiéramos, pero Dios era solo espíritu. Entonces decide venir a la tierra y tomar un cuerpo, una carne. Y es así como se hace semejante a nosotros en la carne, en tener un cuerpo y no solamente su espíritu. Entonces, esto fue gracias a la acción del Espíritu Santo que él pudo ser concebido en el vientre de la Virgen María. Entonces, como María es madre de Jesús y Jesús es Dios, entonces nosotros también decimos que María es madre de Dios. No porque María asuma o tenga una posición de deidad, María no es Dios, pero por el simple hecho de que Jesús, al ser un ser supremo divino, y María es su madre en la tierra, nosotros podemos decir que María es madre de Dios. Pero en ningún momento asumimos que María es superior o igual a Dios. Como nosotros entonces no podíamos, sabemos que en el principio, lo veíamos en el Génesis, cuando Dios creó al cielo y la tierra, también creó a los hombres, y entre ellos estaban Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron, hicieron que para el resto del mundo no hubiera paraíso. Entonces Jesús viene a restaurar ese gran pecado que se cometió y lo hace, viene a la tierra a ser hombre por nosotros para rescatarnos de ese pecado y otorgarnos otra vez la posibilidad de ir después de esta vida a gozar de su presencia en el paraíso. Seguimos con la parte que dice: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado.
En esta parte sabemos que Jesús murió por nuestros pecados, como pago por nuestros pecados, porque como el pecado nos tenía esclavizados, entonces Él vino para liberarnos. Como nosotros no podíamos hacerlo por nuestros medios, entonces el mismo Dios tuvo que hacerlo. Jesús tuvo que morir y padecer en esta vida, lo vimos, Él fue crucificado y después fue traspasado por la lanza. Pero esta muerte es en cuanto a su característica de hombre, porque Él como Dios nunca podría padecer ni morir. Dice, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Bueno, Jesús una vez que fue clavado en la cruz murió, de la forma en la que les digo, y fue sepultado. Estuvo en ese sepulcro durante 3 días, decimos 3 días, porque estuvo durante el viernes, todo el día sábado y hasta el amanecer del día domingo, que fue cuando resucitó. Entonces, al tercer día resucitó de una forma, ya regresó triunfante y glorioso, y resucitó para no volver a morir nunca más. Entonces, en ese momento, Jesús volvió a juntarse su alma, su espíritu, el espíritu que Él es, con el cuerpo que tenía. Y después de esta resurrección, recordamos también que Jesús estuvo durante 40 días en la tierra, hasta que regresó con su ascensión al cielo. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Como vimos, sube, vuelve al Padre y entonces se queda con Él. Estamos refiriéndonos a la primera persona de la Santísima Trinidad. En cuanto a Dios, Jesús en su característica de Dios está en todas partes, pero Jesús como hombre y Dios está en el cielo y al mismo tiempo está en el Santísimo Sacramento del altar, en esa hostia que se consagra cuando estamos en la celebración de la Eucaristía, y en esa hostia que es la misma que se guarda en los sagrarios de las iglesias. Y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Jesús volverá otra vez visiblemente a esta tierra cuando llegue el fin del mundo. Eso es algo que nosotros sabemos que va a pasar y es a lo que se le conoce como la segunda venida de Jesús, llamada también como parusía. En este acontecimiento, cuando suceda la parusía, cuando este tiempo llegue, entonces Jesús se presentará para juzgar a los buenos y a los malos, entre los vivos y los muertos. Es decir, que nos juzgará sobre todo lo bueno y lo malo que hubiéramos hecho. En este momento va a haber 2 tipos de juicios, uno es el particular y otro es el universal. En nuestro juicio particular es el que sucede inmediatamente después de que morimos. Nosotros nos presentamos ante el tribunal de Jesucristo para dar cuenta de nuestras obras. En este juicio particular, el alma que es hallada en perfecta gracia de Dios va directamente al cielo. Si nuestra alma no está como en ese estado de perfección, tenemos que pasar por el purgatorio para limpiar esas manchas que puedan quedar en nosotros. Ya que sabemos que en el purgatorio van aquellos que han muerto como sin estar en pecado mortal, pero también sin haber purificadose completamente de sus pecados. Entonces, de esta forma, el purgatorio es conocido como un lugar de expiación, donde las almas de los justos se acaban de purificar de sus pecados y entonces ya pueden entrar completamente limpios al cielo. Pero desafortunadamente puede pasar la otra cosa, que nuestra alma sea hallada en pecado mortal, y estando en este estado se va lamentablemente al infierno. Por eso para nosotros es muy importante como cuidar el estado en el que se encuentra nuestra alma, cuidar que estemos siempre en gracia de Dios,
haciendo buenas obras, teniendo fe, confesándonos lo más pronto posible cuando cometemos pecados y tratando de evitar también cometer pecados. O sea, y todo esto es una verdad de fe. Sabemos que esto va a pasar, sabemos que nosotros vamos a morir algún día y que este juicio va a llegar, pero que no nos haga vivir con miedo del Dios me va a juzgar, Dios esto, yo me voy a condenar, tal vez ni siquiera me vaya al cielo, sino más bien vivir abandonados en la misericordia de Dios, en saber que también Él es misericordioso, pero no abusar de esa misericordia, no abusar de saber que nos ama, sino más bien vivir correspondiendo a ese amor que Él nos tiene. No con miedo, sino dirigirnos a Él con amor. Creo en el Espíritu Santo. En este momento se nos habla de la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Históricamente, después de que Jesús resucitó, pasaron 50 días y cumplidos esos 50 días, cuando Jesús ya había regresado al Padre, entonces vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles en este acontecimiento que llamamos Pentecostés. Fue a partir de ese momento que la Iglesia católica nació. Nosotros como católicos pedimos constantemente que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, pero digamos que las formas más especiales o las más concretas en las que lo pedimos es en los sacramentos, y sobre todo en el sacramento del bautismo, de la confirmación y del orden sacerdotal. Creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. ¿Por qué creemos en la Iglesia Católica? Porque sabemos que fue fundada por Cristo. Entonces, en la Iglesia se encuentran reunidas todas las personas bautizadas que creen en Cristo. Nosotros formamos la Iglesia, somos parte de la Iglesia y decimos que es santa porque Cristo la fundó. A pesar de que nosotros la formamos, nosotros que somos pecadores, por la gracia de Dios y por su santidad de Él, decimos que la Iglesia es santa. Y porque nosotros también, como parte de la Iglesia, somos llamados a vivir en esa santidad. Es nuestro fin último, llegar a ser santos como Dios lo es. La Iglesia fue fundada para que en ella nosotros encontremos los medios necesarios para poder ir a Dios, caminar constantemente de su mano, de la mano de Dios. Ahí en la Iglesia encontramos herramientas que nos ayudan a combatir obstáculos que nos impiden llegar a Dios. La comunión de los santos significa o es la participación de todos los cristianos en las oraciones y buenas obras que se hacen en la Iglesia. El perdón de los pecados. La Iglesia tiene el poder de perdonar todos los pecados y lo tiene porque Jesús fue el que depositó ese poder en ella. Los pecados son perdonados en 2 de los sacramentos que recibimos, que son el bautismo y la reconciliación. En el bautismo se nos es perdonado o es borrado el pecado original, y en la reconciliación es donde se nos perdonan los pecados que en nuestro diario vivir cometemos. Sabemos que para que nuestros pecados puedan ser perdonados, ya vimos que existen como 5 pasos para realizar esta confesión. Y esta confesión se hace ante un sacerdote, que si bien no le estamos pidiendo perdón al sacerdote, sino al mismo Dios, es Dios el que nos perdona, nos otorga el perdón a través de esos sacerdotes. La resurrección de la carne. También se dice la resurrección de los muertos, y esto significa que todos los hombres resucitarán el día del juicio universal. De esta manera, después del juicio universal, los buenos en cuerpo y alma irán al cielo, mientras que los malos irán al infierno en cuerpo y alma. Sucede de la misma forma en la que le sucedió a Cristo. Recuerdan que cuando les dije que resucitó, recobró su cuerpo. De esa misma forma nosotros, cuando muéramos, perdemos nuestro cuerpo y nos quedamos en espíritu. Pero cuando sea la segunda venida de Jesús,
cuando podamos verlo y sea el juicio universal, el cuerpo que teníamos nos será devuelto y entonces habitaremos de una forma un poco diferente a como estamos ahora, pero seremos cuerpo y alma nuevamente. Y la última parte del credo cierra con el creo en la vida eterna. En este nosotros estamos diciendo, afirmando que después de que nosotros morimos, no es como que nuestra vida termina allí, ya es todo lo que hay para nosotros, sino que más bien a partir de nuestra muerte empieza otra nueva vida que es únicamente con nuestro espíritu. Nuestra existencia no termina con la muerte, porque después de la muerte seguimos viviendo, seguimos existiendo. Y creemos en esa eternidad, pero creemos que esa eternidad también puede ser, como se decía anteriormente, tanto de una forma viviendo, gozando en el cielo, o podemos vivir eternamente en el infierno. Esto va a depender de cómo haya sido nuestra vida y las obras que hayamos hecho. Normalmente se dice que la forma en la que vivimos en la tierra es la forma en la que viviremos cuando hayamos muerto. Es como si con nuestro diario vivir poco a poco nosotros construyéramos la forma en la que será nuestro destino al final. Cuando una persona muere estando en pecado mortal, esta persona se dice que va al infierno, aun cuando sea por un solo pecado. Por eso es lo que les digo, la importancia de vivir cada vez que uno comete un pecado que sabe que es mortal, acudir inmediatamente a recibir la gracia de Dios, a volver a estar en su gracia, porque sobre todo para vivir en comunión con Él. El infierno es algo que nosotros creemos que es real y no es como que Dios te mande al infierno, ¿no? Son nuestras acciones las que nos llevan allí y el hecho de saber no aprovechar o no encauzar bien nuestra libertad. Dios nos da libertad para hacer las cosas que quieramos y entre esas cosas está el poder amarlo. Nosotros podemos en nuestra libertad amar a Dios o podemos en nuestra libertad decidir no amarlo. Como Dios no obliga a nadie a estar con Él o a seguir su camino, pues ya cada uno de alguna forma decide a dónde quiere ir cuando nosotros muéramos. Pues una vez nosotros asumiendo las creencias que tenemos, podemos recitar de una forma más consciente lo que es el credo. ¿En qué creo? El credo contiene esencialmente lo que debemos creer. Y entonces lo que les digo, más allá de aprendernos cada línea, cada frase, es más bien ser conscientes de qué es lo que estamos diciendo en el credo, ser conscientes de qué aceptamos como una verdad en la iglesia y qué aceptamos como esa misma verdad para vivir en nuestro día a día.